Bendito el Señor. Gloria a Cristo, hermanos. Despierta, hermano, ¿está dormido? Bien, acompáñame, hermano. Ahora no han guardado su vida todavía, hermanos. Gloria a Dios. Vámonos al Evangelio de Juan. Vamos a estar meditando sobre el último de los 4 evangelios, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Y ayúdele, hermano, al que tenga la par, si no lo encuentra, que si hay alguien falta. Cuando estemos todos, vamos a dar lectura, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11, vamos a leer unos versículos, luego vamos a ahondar dentro del capítulo en algunos otros versículos. Capítulo 11, versos 43 y 44. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Bendito el Señor. Leemos la palabra entonces, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Verso 43 y 44 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar meditando sobre el tema: haz lo posible, Dios hará lo imposible. ¿Cuántos le creen al Señor? Cuando el Señor prácticamente vino a la tierra, fue para enseñarnos, hermanos, a que tengamos fe y a que creamos y también a que aprendamos cómo hacer las cosas, hermanos. Y a veces nosotros nos vamos por la tangente. El Señor nos ha dado instrucciones claras, precisas y concisas, hermanos. De hecho, mi hermano daba un ejemplo acerca de Pablo y a mí me gusta hablar mucho acerca de Pablo, porque Pablo es uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos en la Biblia para poder darnos cuenta de cómo es enamorarse de Cristo. Usted está enamorado de Cristo, hermano, hermana. Usted ama a Cristo, hermano, hermana. Ama a su hermano, ama a su prójimo, como a usted mismo. Ama a su enemigo, hermano. Ama a sus enemigos. Gloria a Dios. Si es así, hermanos, estamos bien. Yo creo que esta palabra les va a fortalecer mucho más. Y si no es así, hermanos, hoy vamos a entender sobre qué estamos, sobre dónde estamos nosotros parados. Vamos a tocar algunos puntos, hermanos, y el primero de ellos es que, antes de entrar el primero de ellos, es que nosotros como cristianos no tenemos el título de cristianos, hermanos, porque algunos somos graduados ya en el cristianismo porque conocemos a Cristo. El día que conocemos a Cristo nosotros nos graduamos, pero de ahí comienza una maestría, y la maestría es la transformación que nosotros sufrimos dentro del cristianismo para llegar a ser humildes verdaderamente, llegar a ser sinceros. Y dentro de todo el proceso hay unos requisitos que nosotros tenemos que cumplir, y uno de los requisitos es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver la necesidad de los demás. Dentro de su entorno, hermanos, yo quiero que haga un examen en su cabeza y comience a pensar en todas las personas que usted tiene cerca, sus familiares, amigos, conocidos, y comience a ver la necesidad que hay. Ahora pregúntese si usted está pidiendo por esas necesidades que ellos tienen. Nosotros estamos obligados, hermanos, de cierta forma, a cumplir la palabra a cabalidad, y dentro de la palabra nosotros tenemos que tener amor por nuestro prójimo, amor por incluso nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios que si nos piden a nosotros la capa, tenemos que dar también la camisa. Que si nos piden ayudar con 1 kilómetro, tenemos que ayudar 2. Si nos dicen poner una mejilla, pues tenemos que poner la otra. ¿Han escuchado eso, verdad, hermanos? ¿Han leído eso en la Biblia, creo yo? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros lo ponemos ya en la práctica, lo pensamos 2, 3, hasta 4 veces, hermano. Porque no queremos pedir a veces por aquel que me cae mal. Y eso, hermanos, no tiene que ser de esa forma. Entonces tenemos que comenzar, hermanos, primero dándonos cuenta de cuáles son las necesidades que hay en nuestro entorno. Las necesidades que tiene nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino. Que a veces tenemos vecinos, hermanos, a la par de nosotros viven personas también. Y tenemos que conocer las necesidades de ellos porque también ellos son parte de nuestro entorno.
La bendición que el Señor nos ha dado, no seamos egoístas, hermanos. Esta bendición no es solo para nosotros. Esta bendición es para todo aquel que quiera recibirla. El Señor, cuando abrió la puerta para los gentiles, no dijo solamente para estos, para aquellos y para aquellos, sino que dijo para todo aquel que tenga necesidad, para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, para todo aquel que esté atribulado, cargado, cansado. La promesa del Señor es que Él va a aliviar sus cargas. Y a veces nosotros vemos al cansado, al cargado, pero no somos ni quien de darle una palabra de ánimo, una palabra de esperanza de parte de Dios, y nos quedamos con todo el crédito para nosotros. Como cristianos, hermanos, porque aquí estoy, por eso pregunté al principio, ¿cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son cristianos aquí? Y yo creo que los que dijeron, sí, yo soy cristiano, amén, hermano, creo que para usted y también para mí va la palabra. Tenemos que aprender a remover la piedra, hermanos. En el versículo 38, un poquito más atrás, dice, del 38 al 41, dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, y esta palabra conmovido, grábesela, porque ya lo vamos a tocar más adelante, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí hay varios aspectos, hermanos, y es que el remover la piedra no solamente significa que quitaron una piedra o que el Señor ordenó que quitaran una piedra de la cueva, sino que a veces esa piedra es la que no nos permite ver el milagro. Esa piedra es la que no nos permite ver más allá de lo que el Señor quiere que veamos. ¿Y cuál es esa piedra, hermanos? A veces es el hecho de que no queramos orar, de que no queramos ayunar, de que no queramos leer la Biblia, de que no queramos someternos. Esa piedra que nosotros tenemos, que es tan visible para nosotros, pero no queremos verla, no queremos quitarla, porque nos sentimos cómodos así, nos sentimos cómodos engordando esta pancita. Pero créame, hermano, que nunca vamos a ver la gloria de Dios si nosotros estamos trabajando de esa forma, si nosotros nos acomodamos de esa forma. Yo me siento muy contento, hermanos, de que ustedes estén acá, de que nuestro hermano pues haya aceptado la convocatoria y que todos muy dispuestos hayan venido acá. ¿Por qué? Porque para nosotros es una experiencia distinta, pero bonita a la vez. Y yo creo que para todos nosotros, porque el hermano decía, lo mismo decía el hermano que se refería acerca de la iglesia, es porque a veces la vida se vuelve un poco rutinaria. Y nos acostumbramos a una rutina diaria donde no hay nada diferente. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser revolucionarios, tenemos que probar o intentar cosas nuevas que sirvan para la obra de Dios. Si no, el Evangelio no va a crecer. El Evangelio creció porque los discípulos fueron atrevidos. Pablo fue atrevido. En algún momento él se vio en situaciones en las que tuvo que atreverse, incluso aunque Corinto lo trataba mal, tenía concepto negativo de él. Él venía y los atacaba con amor, los atacaba con un arma que ellos no se esperaban, y de esa forma tenemos que ser nosotros. Para remover la piedra nosotros tenemos que primero creer. Sabemos que creer es igual que fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que pueden decir, pero es que hay veces que eso se ve imposible, hermano, pero por eso el tema de esta mañana se titula Haz lo posible y Dios hará lo imposible. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a pedir a nosotros que hagamos lo que le corresponde a Él. Él solamente nos va a pedir que nosotros hagamos la primera parte, que nosotros hagamos el 1%, y Él se va a encargar del 99%. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Y cuando vienen los problemas no hacemos ni el más mínimo esfuerzo de poder contener nuestro enojo, nuestra frustración, o nuestra rabia incluso a veces, pero le estamos pidiendo paciencia al Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos poniendo de nuestra parte ese 1% que nos corresponde poner, no lo hacemos, sino que simplemente le dejamos el 100% al Señor. Así nunca vamos a tener respuesta de parte de Dios. Por eso el Señor, si ustedes se fijan en el versículo 41, al final dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quiere decir que hubo un trabajo previo.
Hubo algo antes del milagro. Entonces, si nosotros queremos un milagro en nuestra vida, tenemos que quitar esa piedra. Tenemos que arrastrar esa piedra para poder ver el milagro que Dios tiene para nosotros. Usted quiere ver a toda su familia convertida, quite la piedra. Quiere ver al alcohólico, al drogadicto, al delincuente, al pandillero convertido, quite la piedra. Pero tiene que creerlo de corazón. Porque si no lo cree de corazón, entonces en vano es toda la aguantadera de hambre que está haciendo. Porque si no lo cree, no va a funcionar. Así es la matemática de Dios. La matemática de Dios, de hecho, a Gedeón con 300 hombres venció a todos los amalecitas y los amonaitas. ¿Por qué? Porque 300 hombres bastaron para vencer una multitud que era incontable como las arenas de mar. Porque el Señor hace el milagro cuando nosotros le creemos a Él. Aún David, siendo muy joven, muy pequeño, logró vencer a ese gran monstruo gigante de Goliat. Bueno, hasta los niños más pequeños conocen esa historia, creo yo. Creo que usted también la conoce. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios hizo el milagro. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó antes. Pero si nosotros no creemos y no quitamos la piedra, va a ser por gusto. Dios necesita manos que estén dispuestas a remover esa piedra, manos que estén dispuestas a quitar esa venda, porque a veces nosotros como hijos de Dios podemos identificar y podemos saber que estamos haciendo la obra de Dios y que estamos bien, pero vemos a nuestro hermano que no quiere quitar la piedra y no hacemos nada por él. Entonces estamos sirviendo de obstáculo para este hermano. Tenemos que mentalizarnos en ayudar a quitar las piedras de los que no quieren ver más allá, de nuestros amigos, compañeros, que quieren mejorar su vida, pero no quieren entregarle su corazón a Cristo, que quieren mejorar su situación, pero no quieren nada de Dios. Entonces, nosotros conocemos, yo tengo amigos incluso que son así, de esa forma, que se les habla de la palabra de Dios, pero no quieren nada. Hay personas que por más que se les hable y se les diga y se les diga, si nosotros no nos metemos en un trato con Dios, nunca va a ocurrir el milagro. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan así de fáciles. Hay un dicho muy popular en el mundo que dice que el que quiera azul celeste que le cueste, dice el dicho. Pero tiene algo de cierto, y es que a nosotros en el Evangelio pensamos que las cosas van a ser muy fáciles, pero no son fáciles, hermanos. Es complicado. El que le dijo que era fácil esto del Evangelio le mintió, hermano. Lo siento, le mintió, pero ya está dentro. Y agárrese del arado y comienza a trabajar en la obra del Señor, porque aquí no hay vuelta atrás. Y si usted vuelve atrás, usted sabe lo que le espera. Yo siempre he comparado el volver atrás con el hecho de que un perro vomita y luego vuelve a comer ese su vómito. Entonces imagínense qué suciedad, qué un escenario tan podrido es volver atrás. Entonces no se lo recomiendo, sino que al contrario, afírmese en el Señor y sigamos hacia adelante. Jesús fue conmovido por la muerte de Lázaro y si ustedes se fijan en el versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Como podemos ver, nuestro Señor nos enseñó de todo. Nos enseñó hasta que de verdad nosotros tenemos que tener también sentimientos. Nos puede conmover una situación de alguien, pero nos conmovemos de la dificultad del vecino, nos conmovemos de la dificultad de nuestro hermano, de nuestra hermana, nos conmovemos de las dificultades que ellos pasan. No lo sé, hermanos. Y esto es para que nos examinemos cada uno y veamos si verdaderamente nosotros estamos haciendo obra de Dios, o si estamos viviendo un evangelio cómodo, un evangelio aguado, un evangelio en el que decimos: ah, sí, somos salvos porque ya reconocí a Cristo, pero no he hecho nada para ganarme esa corona. El segundo punto, hermanos, es que tenemos que orar unos por otros. En el versículo 41, si ustedes se dan cuenta, hay una afirmación que dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, la oración, hermanos, no tiene que ser una oración de asadón. Ustedes saben, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es la oración de asadón? Solo para adentro. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, aquí, Señor, allá, y amén. ¿Y dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan todo el resto de necesidades? Miren, hermanos, nosotros, pues, para la gloria de Dios, el Señor, pues, nos ha permitido, pues, conocer los milagros del Señor. Esta es nuestra lista de peticiones que tenemos acá. Esta lista era más grande, pero el Señor ha obrado. El Señor ha hecho milagros grandes aquí. Y para gloria de Dios, hermanos,
sabemos que el Señor oye las oraciones. Y si usted lo cree, hermano, el Señor le va a responder. Yo sé que aquí todos, sin excepción, hermano, que todos tenemos una necesidad. Alguna necesidad tenemos ahí que solamente tal vez nosotros la sabemos nada más. Pero esa necesidad, hermano, yo quiero que usted crea que el Señor se la va a cumplir. Pero usted tiene que creer y tiene que quitarle esa piedra. Tiene que quitarle esa piedra para que usted vea el milagro saliendo de esa cueva. El milagro que el Señor quiere hacer en su vida, no sé si es en su vida, si en su familia, si en algún familiar, algún amigo. Pero el orar, hermanos, es una herramienta muy importante, porque esta herramienta, ustedes saben que no es ni de plata, no es de bronce, no es de metal. Esta herramienta es una herramienta espiritual poderosa, una herramienta que puede contra todo. Si nosotros doblamos rodillas, hermano, nosotros estamos tomando una posición de sumisión, pero sumisión no delante del hombre, una sumisión delante de los ojos de Dios. Y esa sumisión es la que a nosotros nos levanta en victoria en adelante. Así que cualquier necesidad que nosotros tengamos, cualquier dolor, cualquier situación, el Señor se va a encargar, porque nosotros nos estamos encargando de las cosas naturales. Si nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero que conviertas a tal persona, pero yo no le hablo del Evangelio. Yo en oración le digo al Señor, Señor, convierta a mi mejor amigo, porque yo lo conozco desde pequeño y él ha tenido una vida dura, conviértelo, Señor, pero yo nunca le hablo del Evangelio. El milagro no va a ocurrir, porque nosotros nos tenemos que encargar de hacer la primera parte y de llevar esta palabra a aquellos que lo necesitan. La comisión que nosotros tenemos, hermanos, es que nosotros vayamos por el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es solamente para los misioneros, no es solamente para los evangelistas, no es solamente para algunos. Esta comisión, hermanos, es para todos nosotros. Que no tengo ya la edad suficiente para poder hacerlo, eso no es excusa. Usted puede hacerlo. En un batallón, en un ejército, hay diferentes tipos de soldados, hay diferentes rangos de soldados. Están desde los capitanes, los generales, están los cabos y están también la parte operativa, técnica, lo que arman, digamos, los planes, los que están en la trinchera. Y todos los que estamos dentro de la obra de Dios ocupamos un puesto, digamos, dentro del ejército de Dios. Hay algunos que están al frente luchando. Esos son los que están allá peleando como misioneros, están abriendo camino, abriendo brecha, viendo por dónde van. Pero también hay personas que están pensando la estrategia. Y esa estrategia viene a través de la oración. Si usted es bueno para orar, pues tome esa arma de oración y utilícela para propósito del Evangelio. Porque así es como se ganan las batallas. Dice la palabra que nosotros solamente necesitamos buscar a Dios y solamente necesitamos tocarle. Y él dice que nos abrirá, porque el Señor es fiel, el Señor es bueno. Su palabra dice que Él nunca, o sea, siendo un Padre bueno, o sea, nosotros como padres terrenales sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, pero Él como Padre celestial nos va a dar siempre lo bueno a nosotros, pero todo es que nosotros nos atrevamos a tocarle la puerta y decirle, Señor, tengo esta necesidad. Hace poco damos un estudio acerca de cómo tenemos que pedirle al Señor, porque si hay algo que tenemos que tener claro, hermanos, es que el Señor puede obrar, pero puede obrar si nosotros lo hacemos, lo pedimos con humildad, lo pedimos de corazón. Pero nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Nosotros no podemos ordenarle a Dios, haz esto o haz aquello. ¿Por qué, hermanos? Y yo sé porque ya esto se lo dije a los de casa, pero tal vez usted no lo sabe, hermano. Pero nosotros prácticamente no le hemos dado absolutamente nada a Dios primero para que Él nos deba a nosotros. Nosotros somos los que nos debemos a Él. Y Él nos va a dar respuesta, hermanos, a medida que nosotros seamos más aceptos a Él. A medida que nosotros nos acerquemos a ese corazón que tenía David, un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. A medida que nosotros nos acerquemos a ese corazón, nosotros vamos a tener respuesta más próxima de parte de Dios. A Daniel le respondía en cuestión de minutos, le respondía el Señor. Cuando Daniel oraba, el Señor respondía. Y si no podía responder era porque había una lucha espiritual por ahí que se daba, pero de lo contrario el Señor le respondía rápidamente. Si nosotros queremos respuesta de parte de Dios, doblemos rodillas, hermanos. Yo creo que
Todos tenemos las rodillas buenas, pero si no las tiene buenas, pues comienza a pedirle al Señor que las componga para que pueda pues orar al Señor, hermano. Y hay una cosa muy importante, hermanos, el poder que tenemos nosotros con nuestra boca, el declarar. Cuando nosotros oramos, podemos declarar, hermanos. Podemos declarar victoria, podemos declarar sanidad, podemos declarar transformación, podemos declarar conversiones, reconcilios, podemos declarar todo lo que usted quiera, hermano, pero todo que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si usted, hermano, se atreve a declarar, también declare que usted es una persona conforme a lo que la voluntad de Dios quiere. O sea, si usted está declarando algo para su amigo, su amiga, su vecino, su vecina, su hermano, su hermana, su familia, pero usted no declara nada para su vida, porque usted se siente como que no puede llegar a servirle a Dios como usted espera, no puede llegar a ser lo que el Señor quiere que sea, entonces tampoco va a haber respuesta, porque primero el Señor nos dice a nosotros que somos real sacerdocio, linaje escogido. Si nosotros lo somos, hermano, entonces usted tiene que creerlo primero. Usted es importante para el Señor. Usted es de los santos de Israel. Usted es de los santos del Señor. Usted es parte del pueblo escogido de Dios, y el día que el Señor venga a su iglesia, nosotros nos vamos con él. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? A veces dudamos. ¿Será que me voy a quedar, Señor? ¿Será que me quedo, Señor? ¿Pero por qué? Porque tenemos todavía esa gran piedra que no nos deja ver. Tenemos que quitar esa piedra. Tenemos que ver más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos normales. Tenemos que comenzar a quitar las ataduras. Y esto lo vemos en el versículo 43 y 44. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fue la orden directa que le dio Jesús. Y luego en el 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, si se fijan, hermanos, aparte de quitar la piedra, también hay ataduras a veces que no nos permiten. Puede que nosotros ya estemos queriendo creer en el milagro, queriendo creer en la obra, pero todavía hay ataduras que no hemos soltado. Y aquí es donde vamos a entrar a aguas profundas, hermanos. Porque nosotros a veces declaramos con nuestra boca, pero con nuestros hechos hacemos todo lo contrario, hermanos. Con nuestros hechos estamos demostrando envidia, estamos demostrando celos, y en la congregación se da, hermano, porque se da y lo vivimos, porque lo vivimos. Se dan situaciones duras, hermanos, en las cuales una sonrisa por el frente, pero una puñalada por detrás. Y esto, hermanos, es algo que se da en todas las congregaciones, pero hermanos, somos santos, somos hijos de Dios. Y entonces, ¿dónde queda eso, hermanos? Por eso es que ahí le entra la duda si se va con el Señor o no se va con el Señor. Hermanos, miren, nosotros tenemos un abogado, y dice el corito, tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende, dice el corito. Y en realidad nosotros tenemos la facultad de poder acercarnos a Dios de una manera tan fácil, tan sencilla como lo es la oración, que lo veíamos en el punto anterior. Pero la oración no es solamente eso, sino que la oración es el poder acercarnos a Dios. Para poder acercarnos a Dios, yo les ponía ejemplos a los niños cuando trabajaba con niños, que el hablar con Dios es como hacer una llamada telefónica, pero si nosotros no nos podemos el número, nunca le va a caer la llamada al Señor. Entonces, ¿cuál es ese número que nosotros tenemos que marcar? Es el corazón sincero, hermanos. Es el corazón sincero, simplemente el corazón sincero. Entonces, cuando nosotros oramos con corazón sincero, el Señor escucha. Pero ¿qué sucede? Nosotros no queremos dejar las cargas que llevamos. Aún, hermanos, todavía seguimos arrastrando perdones que no hemos dado, perdones que no hemos pedido. Y es cosa, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando reconocemos al Señor, el Señor nos perdona. ¿Y cómo es que nosotros no somos capaces de perdonar? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha tenido? Yo, de hecho, hermanos, el día de ayer estuve cumpliendo 36 años y le dimos gloria a Dios acá. Y me sentí muy contento. Un cumpleaños distinto, hermano, un cumpleaños en el que pude decirle al Señor, gracias, porque hemos pasado, hermanos, muchos años atrás. Yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de ser cristiano, yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de estarle sirviendo a Cristo, o yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de ser
o estar aparentando ser cristiano. Pero lo que sucede, hermano, es que cuando nosotros llevamos a Cristo, hay una transformación que tiene que comenzar a suceder. Si nosotros no sufrimos esa transformación, somos una farsa dentro del Evangelio. Si nosotros somos los mismos que éramos hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 15 años, 20 años, somos los mismos envidiosos, los mismos egoístas, los mismos idólatras, los mismos pendencieros de siempre. Verdaderamente no ha habido una transformación, no ha habido un reconocimiento genuino del Señor en nuestro corazón. Examínese, hermano, examínese, porque si usted sigue siendo el mismo de hace años, sigue teniendo esas malas palabras escondidas, eso tiene que desaparecer. Todo eso tiene que desaparecer. Las malas costumbres, las malas mañas que se desarrollan en el. Miren, hermanos, nosotros dice la palabra que tenemos que ser como la levadura. Nosotros desde adentro, desde el medio, desde donde el Señor nos coloca, nosotros tenemos que leudar la masa. Pero leudar no significa arruinar la masa, sino que tenemos que llevar esta bendición a otros, no que las maldiciones de otros nos consuman. ¿Por qué? Porque a veces reconocemos a Cristo, pero cuando estamos en medio de nuestras amistades, y esto pasa en la escuela, con los muchachos, esto pasa en los trabajos, y se lo digo por experiencia en algún momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de la presión social, a nosotros se nos olvida que somos cristianos y nos avergonzamos de ser cristianos. Nos avergonzamos, negamos a Cristo, somos peor que Pedro. Negamos a Cristo y no lo negamos 3 veces, lo negamos 10, 20, 30 veces. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a que si nosotros verdaderamente le entregamos nuestro corazón a Cristo, no es solamente el corazón, hermanos, alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Alma, cuerpo y espíritu. Dentro del cuerpo que tenemos, todo nuestro ser, ahí va nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente que nosotros digamos, ya le entregué mi corazón a Cristo, pero mi mente, ¿dónde está? Estamos pensando en pecado día con día. Estamos pensando en pecado día y noche. Entonces, esas vendas, hermanos, esas son las vendas que nosotros, pues, decimos, creo, sí, yo le pido al Señor, sí, yo estoy en ayuno, yo estoy en oración, yo estoy en vigilia, hasta las 6, porque hasta las 6 de la mañana me dijeron. ¡Aleluya! Bueno, no, hermanos, vamos a procurar salir en tiempo. Sí, porque bueno, a las 5 y media yo creo que ya nadie tiene sueño, ya está amaneciendo. Pero vean, hermanos, este tipo de cosas son las que nosotros pues no vemos si alguien no nos las dice. Por eso Pablo decía, exhortados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si nadie nos dice, hermano, mire, yo creo que usted ahí puede mejorar esa situación, nosotros no nos vamos a dar cuenta de nuestros errores y vamos a pasar con esas vendas creyendo, como ya quitamos la piedra, creyendo que el milagro va a suceder, pero el milagro no está completo, el milagro está a medias. ¿Por qué? Porque todavía tienen las vendas que no permite cumplirse el milagro completo. A veces estamos pidiendo por estabilidad financiera y digamos que estamos pidiendo por la estabilidad financiera, pero seguimos endeudándonos, seguimos haciendo préstamos, seguimos prestándole al vecino, al amigo, a la amiga, y así nunca vamos a salir de esa situación. A veces queremos cambiar nuestro carácter, queremos cambiar nuestra forma de ser, pero en queremos se queda porque nunca lo hacemos en acción. Porque cuando estamos en una situación con nuestros hijos, por ejemplo, que nos sacan de nuestras casillas, comenzamos a gritar, nos descontrolamos. Cuando estamos en medio de la congregación y vemos que alguien nos hace una mala cara, le paramos una peor cara a nosotros. ¡Aleluya! ¿Y qué sucede, hermanos? Este tipo de situaciones lo que nos demuestra a nosotros es que no somos cristianos, hermanos. Sí, amén, así es. Como decía mi hermano, si nosotros accionamos de acuerdo a las cosas que el enemigo quiere, pues ¿de quién somos entonces? O sea, no somos de Cristo. Hermanos, si el Señor nos vino a demostrar que nosotros tenemos que caminar en amor, que ni siquiera podemos pensar mal de nuestro prójimo, porque ya es pecado, hermano. Y el pecado, ¿verdad?, que no va a entrar en el reino de los cielos. No entra, dice. Entonces, hermanos, tenemos que limpiarnos de todo ese pecado. Tenemos que limpiarnos de toda esa suciedad. Tenemos que quitar todas esas ataduras. Debemos de ser movidos por el poder de Dios. Debemos de ser movidos por el Espíritu Santo de Dios con nuestras acciones. Día con día nosotros tenemos que entregar nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos al Señor.
Porque yo sé, hermano, que me puede decir, no, hermano, pero es que a veces la tentación es muy dura. Va a ser dura la tentación a medida que usted ande flojo en el Evangelio. A medida que usted ande frío en el Evangelio. Mientras más distante se encuentre de la palabra de Dios, mientras más distante se encuentre de la situación del Evangelio de Cristo, de sus estatutos, de su palabra, mientras más lejos se encuentre de ahí, va a ser más difícil, hermano, para usted sobrellevar esta carga. Yo sé que Job, hermanos, es uno de los ejemplos que me podrán decir, no, pero es que mire, hermano, Job cómo le fue duro, le fue duro, le fue duro. Sí, yo sé, hermano, pero nosotros no somos Job, hermanos, no somos Job. No estamos ni a los talones de llegar a Job. ¿Por qué? Porque Job fue una persona que era un ejemplo para el Señor, tanto así que el enemigo lo puso delante de Dios y el Señor, bueno, el Señor mismo lo propuso para el enemigo y le dijo, no has visto a mi siervo Job. Y créanme, hermano, yo no sé si el Señor se atreviera a decir, no has visto a mi siervo William. Yo creo que no, porque no soy perfecto. Ni siquiera le llego a los talones a Job, porque le fallo a Dios todos los días. Le fallamos al Señor todos los días, hermano. Pero todos los días nos reconciliamos también con el Padre, porque sabemos que no somos perfectos y que el Señor pues nos vino a enseñar cómo tratar la manera de llegar a ser los más perfectos posibles y cómo podemos llegar a ser o cómo podemos llegar a tan cerca a la perfección, viviendo en el Espíritu, hermanos, viviendo en el Espíritu y no en la carne. La carne le va a llamar a pecado, el Espíritu le va a llamar a santidad. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, va a vivir en santidad, día, de mañana, de tarde, de noche, en todo momento usted va a vivir en santidad. Entonces, a medida nosotros nos sometamos al Señor, el Señor va a ir quitando piedras, va a ir quitando ataduras y nos va a hacer más pensantes de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que nosotros hagamos lo posible, lo que es posible, lo que nosotros podemos hacer. Podemos hablar del Evangelio a nuestro amigo, a nuestra amiga. Podemos orar, pedir por los que están lejos. Podemos pedir porque el Señor lleve ministros a personas que están en otros países por los cuales estamos pidiendo. Podemos ir a orar por los enfermos. Nadie dice que no podamos orar por los enfermos. Yo un día les dije aquí a nuestros hermanos, yo no sé qué pensar usted si un día pues viene ahí un hermano, amigo, que viene con síntomas de COVID. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Va a salir huyendo? ¿Qué va a hacer, hermano? Yo no sé qué harían ustedes, hermano, ante una situación de esas. Pero lo que corresponde hacer como cristianos, el Señor no anduvo haciendo excepción de personas. El Señor lo que hizo fue, el que necesitaba, le daba. Pero cada vez que el que necesitaba se acercaba, le decía, Señor, si tú quieres. Si tú quieres, si es tu voluntad. Y el Señor decía, si quiero. Y por eso el Señor respondía y sanaba. Ahora, nosotros somos comisionados de Cristo. El Señor mismo nos dio la misma autoridad porque hermano, hermana, usted tiene la misma autoridad, el mismo espíritu que le dio a los apóstoles en su momento. Ese mismo espíritu es el que usted tiene. Ese mismo sello es el que el Señor le ha puesto. No hay diferencia, no hay preferencia. Porque nosotros somos parte ya del cuerpo de Cristo. ¿O no es parte del cuerpo de Cristo usted, hermano? Entonces, cuando alguien está enfermo y le pide que ore por él, le va a pedir la prueba negativa del COVID primero. ¿Ah? O va a orar por él sin andar preguntando. Miren, hermano, nosotros de verdad, como cristianos, a veces dejamos mucho que desear. Aquí me voy a meter en otras aguas, pero voy a tener que decirlo. Muchas iglesias, hermanos, y me alegra mucho verlos a ustedes sin esos traumas. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, hermanos, que han cerrado las puertas al Evangelio. Han cerrado las puertas a la salvación y han puesto barreras que a veces son intraspasables por las personas que tal vez necesitan, pero por miedo no van. Porque ese mismo miedo se genera por una cosa que se pone aquí en el rostro. Ese mismo miedo, hermanos, es del enemigo, no es nuestro. Y eso es lo que la gente no ha entendido, que nosotros tenemos que dar al César lo que es del César, está bien, pero al Señor le tenemos que dar lo que es de Él y dárselo al 100% y no a medias. Una adoración que sea de corazón y completa, totalmente en libertad, sin ninguna atadura. A medida que nosotros intentamos eso, vamos a entender que el Señor nos guarda y nos protege. Y voy a volver a repetir este versículo porque a mí se me quedó tan impreso en mi mente el día que lo vimos. ¿Por qué? Porque dice Éxodo capítulo 15, verso 26, que si nosotros obedecemos
los estatutos, la palabra de Dios, sus mandamientos, el Señor ha prometido no mandarnos ninguna de las plagas que mandó. Amén. Entonces, con eso nosotros estamos seguros que si nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios, estamos guardados de cualquier peligro. Pero si nosotros no estamos cumpliendo la palabra de Dios, prepárese, hermano, porque prueba le puede venir a su vida. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Ya para continuar entonces con el tema. Si nosotros, hermanos, estamos cumpliendo los estatutos del Señor, si nosotros estamos obedeciendo su palabra, si nosotros estamos sometiéndonos al Señor, podemos decirle al Señor que cuente con nosotros para lo que necesite. Podemos decirle al Señor, Señor, heme aquí está mi vida. Lo que tú quieras, donde tú quieras, aquí estoy, Señor. Podemos decirle eso. Si usted está dispuesto a decirle eso, dígale al Señor, Señor, aquí está mi vida. No importa, tengo 60 y tantos años, pero yo sé que de algo te puedo servir en tu obra, Señor. Yo sé que algo puedo hacer en tu obra. Yo sé que algo bueno puedo hacer, porque yo me consiento y sé que puedo ser un soldado o una soldado de Cristo. Puedo pelear la batalla, puedo luchar, puedo orar, puedo doblar rodillas, puedo ayunar por aquellos, para que aquellos se levanten, para que aquellos se fortalezcan. De eso se trata el Evangelio, hermano, de que trabajemos todos como un solo cuerpo, que no trabaje uno por aquí, otro por allá, porque si no, la piedra se vuelve grande y no es imposible moverla. Es imposible moverla. ¿Por qué? Porque hay necesidades que necesitan mucha oración. Hay necesidades que necesitan ayuno. Hay necesidades que necesitan sometimiento, no solamente de uno, sino de varios. Entonces, cuando es así, hermanos, se necesita la unidad de la iglesia. Pero si hay divisiones en la iglesia, si hay pensamientos dobles en la iglesia, nunca va a ocurrir tampoco un milagro. ¿Quiere crecimiento en su congregación? Únase en el cuerpo de Cristo y en el amor de Cristo, pero con sinceridad y de corazón. Y trabajen en la obra de Dios fielmente, conforme a los estatutos de Cristo, y el Señor va a dar respuesta. Va a dar esa multiplicación y va a llegar a aquellas vidas que necesitan. Ahora tocamos el punto principal, que es hacer lo posible, y Dios hará lo imposible. Del 42 al 44 dice de la manera siguiente: yo sabía que siempre me oyes. Esto es el Señor hablando con el Padre. Yo sabía que siempre me oyes. Así le decimos nosotros al Señor cuando oramos. Yo sabía, Señor, que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Nadie puede hacer milagros. Nadie más que nuestro Señor puede obrar. Aquí no va a haber ningún santo, ningún pedazo de muñeco, ninguna persona, ningún ser humano a decir que hizo el milagro. El único que puede hacer milagros es el Señor. Y si usted le ha creído a Dios, el Señor va a hacer el milagro. Y dice el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, hermanos, aquí vemos algunos puntos. Cuando nosotros movemos la piedra, Dios hace el milagro. ¿Alguien necesita un milagro? Nosotros podemos mover esa piedra. ¿Alguien necesita un milagro de parte de Dios? Nosotros podemos mover esa piedra. Usted tiene la fuerza sobrenatural de parte de Dios para mover esa piedra. Usted tiene la fuerza sobrenatural de parte de Dios para poder hacer lo imposible posible. Claro que no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Señor. Pero a medida que usted le crea a Dios, nunca detengamos el impulso del Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo toque su vida, el Espíritu Santo le diga: necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro, obedezca, hermano, obedezca. Porque yo sé que el Espíritu Santo a usted le habla. Yo sé que el Espíritu Santo a usted le dice: por aquí sí, por aquí no. Pero a veces nosotros le hacemos más caso a nuestra mente, a nuestro cerebro, y decimos no, y le cerramos la puerta a la bendición. Cuando el Espíritu Santo le diga: hermano, hermana, hay que orar por este, vaya, hermano, sin miedo, sin temor. Cuando el Espíritu Santo le diga: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque tú quieres el milagro, hágalo, hermano. Yo sé que el Señor habla de una manera tan especial a cada una de nuestras vidas, y yo sé que cada uno de ustedes ha pasado experiencias con el Señor. No necesita contármelas, porque yo lo puedo sentir. Yo sé que el Señor ha hecho más de algún milagro en su vida, y ese milagro se dio a causa del sometimiento suyo o de alguien más.
Pero si usted está agradecido con el Señor, lo que puede hacer, yo le decía en algún momento a mis hermanos, que antes de que nosotros llegáramos a Cristo, alguien estuvo pidiendo por nosotros, alguien clamó por nosotros, alguien quitó la piedra por nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es clamar por alguien, salvar a alguien. O muchos, pues el Señor nos manda a que vayamos por el mundo, pues, pero comience por uno, hermano. Yo no sé cuántos usted tiene en su lista, a cuántos ha salvado usted, hermano. No usted, sino que a cuántos usted ha llevado al Evangelio de Cristo, a cuántos usted les ha predicado la palabra y ellos han reconocido al Señor. ¿A cuántos? Haga la cuenta, hermanos, porque esa es su cuenta de banco con el Señor. La corona le espera. Usted sabe que le espera una corona. Usted sabe que le espera una recompensa de parte de Dios, no de parte de los hombres. No anda esperando agradecimientos de parte de los hermanos, las hermanas, porque el agradecimiento que viene de los hombres es un agradecimiento vano, un agradecimiento hasta incluso que puede llegar a ser un agradecimiento hipócrita. Pero el agradecimiento que viene de Dios, hermanos, ese agradecimiento sí importa. Así que preparémonos para esa corona y nunca detengamos el impulso de orar, el impulso de promover la fe, de decirle a un amigo o amiga, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Así como Pablo y Silas estaban en ese momento con el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. Si nosotros llevamos esta palabra, hermanos, créame, la palabra del Señor es muy clara y precisa y habla acerca de que en los postreros tiempos la palabra va a haber un mover del Espíritu Santo. Bueno, de hecho los profetas hablan acerca de que los jóvenes van a comenzar a profetizar y lo estamos viendo, hermanos. Yo no sé si usted ha visto que los jóvenes han comenzado a profetizar, pero han comenzado a profetizar y todas las profecías, hermanos, se están cumpliendo. Yo creo que cada uno de ustedes reciben esta palabra pues muy continuamente y están al tanto de las novedades del cielo, están al tanto de las novedades que el Señor pues nos ha enviado a nosotros y sabemos, hermanos, que lo que viene va a ser duro para esta tierra. Y realmente yo no me quiero quedar, como dice el corito, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con él. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí no se va a quedar por un enojo, no se va a quedar por una discordia, no se va a quedar por una envidia, no se va a quedar por algún pleito. Si se quiere quedar por eso, créame que se va a arrepentir. Mejor limpie su corazón, perdone al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga. Limpie su corazón para que esté listo y preparado y para que tenga su vasija llena de aceite. Porque pronto viene el novio por nosotros. No teman ni tampoco desconfíen del Señor, porque el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Yo no sé, hermanos, si el Señor pues no le ha dado muestra suficiente de la fidelidad de parte de Él. El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor hasta el día de hoy no nos ha dejado desamparados. Y aunque hemos pasado una situación de país dura, porque yo he visto pues mucha desesperación de parte de las personas, he visto muchas situaciones que lamentablemente se han dado de desempleo, gente que pues está pasando situaciones duras. Yo creo, hermano, me atrevo a asegurar que en su casa nunca ha faltado el pan. Nunca ha faltado la bendición de Dios. Y eso es suficiente para que usted le diga, gracias, Señor, gracias. Con esto que me ha demostrado fidelidad, misericordia y amor. Por lo tanto, yo tengo que demostrar fidelidad, misericordia y amor con mi prójimo. Perdono y pido perdón. Me limpio totalmente para que tú, Señor, puedas ver en mí a alguien que es digno de ser llamado hijo tuyo. De que el Señor pueda decir, que se pueda sentir orgulloso de sus hijos. Nosotros, hermanos, pues prácticamente sabemos que somos hijos adoptivos del Señor, pero el Señor no hace diferencia. El Señor nos ama con todo el corazón. Su palabra es fiel, su palabra que dice que el Señor nos ama. Pero, ¿qué es amor para nosotros? ¿Cuál es ese amor que nosotros creemos que el Señor tiene para nosotros? Lea Juan 3:16 y se va a dar cuenta de cuál es el amor que tiene Dios para todos nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque creo que nosotros no seríamos capaces de presentar a un hijo para que haga tal cosa. Pero nuestro Padre que está en los cielos, en su infinito amor y con el propósito de poder darnos entrada a nosotros, hermano, que no merecíamos, no estábamos considerados. Estamos ahora siendo parte de ese plan de salvación.
y ahora somos parte de ese pueblo que va a estar con el Señor por la eternidad, hermanos. Así que, hermanos, no somos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como humanos que somos, podemos fallarle. No somos un accidente de la naturaleza, sino que hemos sido rescatados por el mismo Señor. Y la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado. Santifíquese cada día en la sangre de Cristo. Santifíquese cada día en el Señor. Vamos a cerrar hasta acá, hermanos, esta madrugada. Le vamos a dar gracias a Dios porque el Señor hasta el día de hoy ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido justo con cada uno de nosotros. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Yo no las conozco, hermanos, las necesidades que usted traiga, que usted tenga, la carga que usted ande llevando. Y si usted siente que esa piedra no la puede mover usted solo, hermano, usted sola, es porque se ha olvidado de que tiene más hermanos aquí junto a usted, que tiene más hermanos que también amamos al Señor, como usted también ama al Señor, y le pueden ayudar a quitar esa piedra. Así que oremos al Señor y pongamos nuestras cargas en el Señor esta madrugada. Cierre sus ojos.